Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Damos gracias a Dios, hermanos, el que nos ha dado el poder abrir culto y así poder tener este tiempo en el que hemos estado alabando al Señor juntos. Ahora ha llegado el momento para oír y recibir la palabra de Dios. Le quiero invitar que pueda abrir conmigo su Biblia en Isaías capítulo 53, verso 3. Así entonces, si tiene su Biblia, le invito que pueda abrir su Biblia en Isaías capítulo 53, verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas también nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Oramos. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado este momento en el que se ha de estar compartiendo, Señor, la exposición de tu palabra, el ruego en oración es que la gracia y la unción del Espíritu Santo se manifieste con toda palabra de sabiduría, con toda palabra de revelación, con toda palabra de ciencia, haciendo, Señor, en nosotros aquello para lo cual tú envías tu palabra, dándote gracias en todo y por medio de la fe en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos, aquí nosotros podemos mirar la obra de la cruz, porque ciertamente Él fue abatido, fue en la cruz desamparado, menospreciado, herido. Amén. Pero todo ello cumplía un propósito de parte del Señor, de parte de Dios, y era que los pecados fueran expiados, los pecados de la humanidad fueran expiados, para que hoy por la fe en ese sacrificio pudiéramos obtener el perdón de los pecados y la vida eterna. Amén. Amén. Que es esa vida que se perdió en el huerto del Edén,
de la cual era beneficiado Adán, en la cual Adán podía tener plena comunión con Dios, amén, lo cual es una vida que hoy es una vida inmarcesible, indestructible e incontaminable que hemos recibido de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora nosotros cuando miramos la palabra de Dios, vemos que todo esto que le aconteció al Señor con un propósito de parte de Dios. Ya en alguna oportunidad nosotros hablamos en cuanto a que teniendo ojos no vieron y teniendo oídos no oyeron, para que no se convirtieran y así fueran sanados. Y ello manifiesta la severidad de Dios para con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en todo momento cuando el Señor Jesús se manifestaba y se daba a conocer como el Mesías, cuando el pueblo llegaba al punto en el que le buscaban para entronizarlo, le buscaban para darle un lugar de posición, él se retiraba, se apartaba de las multitudes, escondiendo así el propósito mayor, que era el propósito de la cruz. Amén. ¿Por qué? Porque era necesario que él pasara por la cruz para que en la cruz recibiera lo que Isaías capítulo 53 hemos leído y que describe qué es lo que él recibió, esas heridas, esos azotes, ese menosprecio, ese abatimiento. Amén. ¿Pero para qué? Para que nosotros pudiéramos también recibir por medio de su entrega, por medio de su sacrificio, amén, la paz, para que pudiéramos recibir el perdón. Por eso dice que él fue abatido, menospreciado, mas él fue herido y molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y hoy miramos a través de las Escrituras que justificados por la fe tenemos paz para con Dios y tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Por qué? Porque el precio de esa paz, el precio de esa reconciliación ya fue dado, ya fue saldado cuando Jesucristo no negó siquiera su vida, no negó siquiera su sangre, no negó entregar su cuerpo a los heridores. Amén. Ahí es el precio completamente saldado por el cual nosotros hemos recibido de Dios. Amén. La gracia de hoy poder estar en paz para con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando nosotros miramos, hermanos queridos y hermana querida, la imagen, nosotros podemos ver el látigo del romano, la lanza del romano, los clavos del romano que perforaron sus manos y sus pies. Podemos ver la corona de espina, las bofetadas, amén, del romano. Sin embargo, ninguna de todas esas cosas fueron tanto como el peso de haber cargado sobre sí nuestros pecados. Lo cual dice la Escritura, amén, él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras rebeliones, el precio de nuestra paz lo pagó él, amén, por su llaga nosotros fuimos curados, bendito sea el nombre del Señor, amén. Dice, todos vosotros nos habéis descarriado como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, cuando nosotros miramos, hermano querido, todo ese panorama, toda esa imagen, toda esa descripción de lo que podría ser la cruz, pareciera como que aquí en el versículo 6 vuelve hacia nosotros. Y dice, todos vosotros os descarriaste como ovejas, cada cual se fue por su camino. Mas Jehová cargó sobre él los pecados de todos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros miramos, hermano, ¿qué significa hoy el que cada hombre, cada mujer
se haya descarriado por su camino. Es la obra del hombre intentando dar solución e intentando obtener una salida para poder reconciliarse con Dios y para poder solucionar sus pecados. Amén. Mas la Biblia dice que Jehová cargó sobre él nuestros pecados. ¿Cuántas veces nosotros oímos hoy día de entregar nuestra carga al Señor? ¿Qué es el peso del cual nosotros hablamos como una carga? ¿Qué es lo que nos agobia si no es el pecado lo que no nos trae paz? Amén. La Biblia dice que no hay paz para el pecador y es como un peso que nos asedia, del cual nosotros tenemos que despojarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, nosotros podemos mirar por las Escrituras, hermano querido, el que no he sido yo el que puso esta carga sobre el Señor, sino que ha sido Dios, y esto manifiesta el deseo de Dios porque nosotros pudiéramos quedar libres del pecado y pudiéramos ser reconciliados para con Dios. Por eso dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Amén. Nunca fue una obra del hombre, nunca fue la obra del hombre, siempre fue la obra de Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Entonces yo no puedo poner mi pecado en el Señor, sino que tengo que entender que es algo que ya Dios lo hizo. Y debo de entender que ya se saldó la cuenta por el pecado, que el acta de los decretos que nos venían siendo contrarias ya fueron saldadas. Y hoy debo vivir por la fe. La fe, ¿qué significa? Hacer algo o creer en algo. Es muy distinto la fe a la obrar. Por eso es que Dios nos lo dio por medio de la obra. Amén. Nosotros miramos en cuanto a la redención, dice que por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obra de justicia que alguno haya hecho, sino por la redención que es en el Señor Jesucristo. Entonces nosotros podemos mirar, hermano querido, por medio de la Escritura, que es una obra que Dios hizo. ¿Por qué? Porque Él desea para nosotros que podamos vivir en este mundo felices. Él desea para nosotros que podamos vivir sin esa carga, sin esa angustia que nos produce el pecado. Por eso no es algo que nosotros tenemos que cargar, sino que es algo que tenemos que entender que ya fue puesto en la persona del Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo lo cargó. Amén. Y lo llevó a la cruz para recibir el castigo. No es que el pecado fue pasado por alto, no es que Dios hizo la vista gorda por el pecado, lo cargó en la persona del Señor Jesucristo. Por eso la connotación o la dimensión de lo que es el sacrificio de Jesucristo, nosotros no podemos darnos cuenta. ¿Por qué? Porque nunca le fue dado a ningún hombre llevar en la carga que llevó el Señor. Nunca le fue dado a ningún hombre pagar el precio que pagó el Señor. Es algo de lo cual nosotros no podemos cuantificar, no podemos hablar de ello como con un entendimiento pleno. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no tenemos la experiencia de ello. Es algo que Dios le dio al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo decía de que él deseaba ser derramado como libación, porque sabía que no podía ser el sacrificio. Nunca eso le he dado a un hombre, sino que le fue dado al Señor Jesucristo. Entonces nosotros miramos, hermanos, ¿por qué? Porque ya es una obra completa, es una obra acabada. Cuando Dios cargó el pecado en la persona del Señor Jesucristo, no le consultó a usted, no me consultó a mí. Y ni fue el látigo, ni fue el clavo, ni el martillo lo que puso ese peso o esa carga en la persona del Señor Jesucristo. Amén. Sino que dice que Dios cargó los pecados en la persona del Señor Jesucristo. Bendito. ¿Para qué? Para que nosotros nos llevemos. Por eso Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados,
que yo los haré descansar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos al Señor y contemplamos la obra de Dios en la persona del Señor Jesucristo, podemos ver que Él es el que cargó con nuestros pecados, que Él es el que sufrió el castigo de nuestra paz, para que mediante la fe hoy nosotros pudiéramos recibir la paz para con Dios y el gozo de la salvación, el gozo de la vida eterna. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cuántos hombres se desvían por su camino, queriendo ellos de alguna forma solucionar esa situación o hacer algo más? Aun cuando conociendo del Señor Jesucristo, siempre queremos agregarle algo más, como que está ahí en nuestra naturaleza el querer agregar algo más por nosotros mismos, como si por nosotros mismos pudiéramos traer solución y dar salida a esta situación de la cual ningún hombre puede traer solución ni dar salida, sino solamente el Señor Jesucristo. Amén. Entonces cada uno se desvía por su camino. ¿Y cuántos caminos se han mostrado? ¿Cuántos caminos se muestran? Cada quien, cada cual piensa, si yo hago esto. Por eso la enseñanza en cuanto a lo que es el verdadero arrepentimiento, porque muchas veces nosotros estamos viviendo en un arrepentimiento constante, pero ¿en cuanto a qué nos arrepentimos? En cuanto a las obras nuestras. Y decimos, bueno, lo vamos a hacer de una manera distinta. Y ahí volvemos a darnos cuenta de que somos nosotros los que estamos queriendo darle una salida a nuestra situación de vida. Que somos nosotros los que queremos ponerle un fin al problema del pecado, al problema de la desobediencia. Y que cambie nuestra condición para que podamos ser felices. Sin embargo, la Biblia dice que Dios cargó sobre Él nuestros pecados y que sufrió el castigo de nuestra paz, para que nosotros hoy, por medio de la fe, pudiéramos recibir esa paz y ese gozo de ser salvos por medio del Señor Jesucristo. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos queridos, mirando por medio de las Escrituras, nosotros podemos llegar a tener una comprensión de que no es una obra en la cual Dios le dio al hombre intervenir. Por eso el verdadero arrepentimiento, ¿cuál es? Volvernos a Dios, dejar de cavar para nosotros cisternas que no pueden retener el agua y apartarnos de la fuente. Dice la palabra de Dios que nos hemos apartado de Dios, que es fuente de agua de vida, para cavar cisternas para nosotros que no pueden retener el agua. Cada vez que nosotros por nosotros mismos queremos intentar solucionar y poder mejorar y poder tener una mejor vida, poder ser felices, nos damos cuenta que ese es un camino que nos estamos trazando, porque pensamos que de esa manera lo podemos hacer. Sin embargo, el apóstol Pablo miraba que en sus miembros encontraba una ley, que era la ley del pecado, que lo llevaba a hacer lo que no quería. Y hallaba entonces que ya no era él, sino el pecado que moraba en él. Entonces se gozaba en el Señor Jesucristo y daba la esperanza, como hemos compartido, para todos los que viven en el Espíritu. Amén. Y que ya no viven bajo la ley del pecado y de la muerte, sino que viven bajo la ley del Espíritu de vida. Entonces, aún hermano, nosotros tenemos que mirar estas cosas para pensar, mis pecados, ¿dónde se encuentran? Los cargó el Señor. El precio de mis pecados, ¿quién lo pagó? Lo pagó el Señor. ¿Cómo yo puedo vivir en una buena relación con Dios si no creo en ello? ¿Cómo puedo vivir en una buena relación con Dios? ¿Cómo puedo tener paz? ¿Cómo puedo tener felicidad? ¿Cómo puedo sentir la libertad de los escogidos de Dios si no estoy creyendo en ellos? Y cada vez que yo quiero hacer algo para poder cambiar, para poder mejorar, ¿no es ese un camino que yo me trazo? ¿Y no es ese un desvío del camino que el Señor nos dio a caminar? Porque nos dio a caminar por medio de la fe. Dice, el justo por la fe vivirá.
de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en Él. Amén. Entonces, textos tan simples y tan sencillos como estos nos tienen que traer esperanza y nos tienen que confortar. Porque cuando hoy buscamos el pecado, ya no lo podemos ver en nosotros, sino que lo tenemos que ver en el Señor Jesucristo. Cuando vemos el precio del pecado, tenemos que mirar el sacrificio de Jesucristo y que con su sangre limpió todos nuestros pecados, borró todas nuestras maldades. Y al mirar de esa manera, ya no tenemos la mirada en nosotros, que es el pecado original. ¿Cuál fue el pecado original? Sacaron la mirada de Dios para mirar en sí mismo. ¿Qué hallaron? Que estaban desnudos, que les faltaba algo. Siempre que nos miramos a nosotros mismos, nos vamos a hallar que algo nos falta, que algo tenemos que hacer, que algo se puede hacer. Pero cuando le miramos a Dios, entonces ahí hallamos gracia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados, pasajes como estos nos tienen que fortalecer, nos tienen que traer esperanza para que nosotros entendamos dónde está el pecado, porque el pecado entró por un hombre y pasó a todos los hombres, ¿cierto? La Biblia lo dice. Así como el pecado entró por un hombre, pasó a todos los hombres, la muerte. ¿Y hoy dónde está el pecado? Dios lo cargó sobre la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién cargó el pecado? El Señor Jesucristo. ¿Quién pagó el precio del pecado? El Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién sufrió el castigo de nuestros delitos y de nuestros pecados? El Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros miramos de esta manera, eso trae consuelo, eso nos trae fortaleza, nos permite que nosotros podamos levantarnos, no vivir sometidos, ni vivir agobiados por el peso del pecado. Amén. Sino que despojados del peso. Por eso dice la Escritura, hay una manera de despojarse. Dice, despojados del peso del pecado que os asedia y correr con paciencia la carrera. Hay una manera de despojarse. ¿Cuándo yo me despojo? Cuando ya no lo cargo yo. Por eso Jesús dijo, vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo les haré descansar. Cuando yo no lo cargo yo, sino que lo carga el Señor, ya no llevo el peso del pecado. Amén. Sino que lo está cargando el Señor. Y lo llevó a la cruz y sufrió el castigo. Pagó por esos pecados, derramando hasta la última gota de su sangre, para que por ese sacrificio nosotros pudiéramos obtener el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Amén. Hasta aquí la meditación de la palabra de Dios, con el solo propósito que mediante la misma nosotros nos podamos confortar, fortalecer en el Señor para seguir firmes en la fe del Señor Jesucristo y así vivir por el Señor y poder alcanzar todo aquello a lo cual el Señor nos ha llamado. Amén. Oramos. Padre, queremos darte gracias en esta hora porque nos has enviado tu palabra, Señor, alumbrándonos los ojos del entendimiento para darnos a conocer el propósito de tu voluntad, Señor, y así poder vivir, Señor, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, viviendo en este mundo, Señor, de una forma, Señor, santa, justa y piadosa, dándote gracias en todo por medio del Señor Jesús. Amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación,
la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,